El tema de hoy, iglesia. Tema de hoy, iglesia. Texto base, Mateo 16, versículo 13 al 18. Y el título de la enseñanza de hoy, la iglesia de Jesucristo. Al día de hoy se ha distorsionado en gran manera el significado real de iglesia. Muchas congregaciones y aún religiones de multitudes se adjudican el derecho de ser la verdadera iglesia. Algunos dicen la iglesia católica es la única verdadera. Otros dicen la iglesia evangélica es la verdadera. Y así cada congregación pelea la originalidad de ser iglesia verdadera. Como hijos de Dios, nuestra guía, nuestro manual es la Biblia. Y nuestro único enseñador, el Espíritu Santo. Por lo cual, veamos qué dice la Biblia respecto a cuál es la iglesia verdadera. Entonces, empecemos por las raíces. La palabra iglesia viene del griego eclesia, con doble K. Eclesia, que traduce asamblea. La palabra eclesia se desprende de dos raíces hebreas. La primera, ek, con K, ek, que traduce fuera. Y la segunda, klesis, que traduce llamamiento, o kaleo, que traduce llamar. Bajo ese orden, en el griego y hebreo, iglesia es llamar fuera. Entonces, creo entender por el original del nombre iglesia, que iglesia es la reunión de personas o asamblea que son llamados para estar fuera. Iglesia, reunión de personas que están llamados para estar fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del sistema de pensamiento del mundo. Fuera del sistema de pecado. Fuera de esclavitud. Fuera de vicios, de odios, de resentimientos, de ambición, de avaricia. Iglesia es la persona que ha sido llamada por Dios para estar fuera de las tinieblas. Por lo cual no todo el mundo no se puede llamar iglesia. La iglesia es a partir de Jesucristo. En el antiguo pacto no había iglesia. Había eclesia, asamblea como tal, pero era la asamblea del pueblo hebreo. Los gentiles no teníamos parte de esa eclesia. La eclesia del nuevo pacto es una eclesia universal, que es el original de la palabra católico. Católico traduce universal, por lo cual, bajo ese orden de ideas, la iglesia universal toda es católica. Pero cuando yo digo católico, todo el mundo se va para una catedral o para un sacerdote. Católico traduce universal, ¿sí? Eclesia católica, iglesia universal. Católico no es el que asiste a un lugar con ciertas personas. Ser iglesia es entrar a ser parte de aquellos que son llamados por Dios a estar fuera de todo lo convencional. Si usted es iglesia, usted está llamado para estar fuera de todo lo convencional. En el trabajo, lo convencional, ¿qué es al día de hoy? En los colegios, en las universidades, el adulterio y la fornicación, los vicios, el desorden de vida. La iglesia no está en ese sistema.
Usted es iglesia, usted no está en ese sistema. ¿Qué es lo convencional? Que usted murmure de todo el mundo. La iglesia fue llamada a estar fuera de la murmuración. ¿Qué es lo normal? Que usted se queje de todo. La iglesia está llamada a estar fuera de la quejabanza. ¿Qué es lo normal? Que usted se defienda de todo. La iglesia está llamada a estar fuera de que usted se defienda de todo. A la iglesia, Él tiene un defensor. Amén. Entonces, quiero invitarle a que miremos bíblicamente las características de la iglesia de Jesucristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él, Jesucristo, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y amén. Dese cuenta que la iglesia nace en este momento, no antes, ¿verdad? Dice: yo también te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Le estoy hablando en griego. Cuando él le dice Pedro, no le está diciendo Pedro al castellano, le está diciendo Petro. Y cuando le dice roca, no habla en el castellano, le dice Petra. Edificaré mi iglesia sobre esta Petra de ti, Petro. Aquí es donde sale la doctrina de la tradición de que Pedro es el apóstol de la iglesia y que la iglesia universal verdadera es la apostólica romana. Vamos a ver qué dice la Biblia. Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera característica de la iglesia de Jesucristo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 48 al 50. Dice así la palabra de Dios: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Lo primero que debo entender es que iglesia no es una construcción física. Iglesia no es un lugar construido por hombres. Iglesia no es cemento, concreto, ladrillos. Es ignorante llamar iglesia a una edificación. Por eso, cuando mucha gente dice vamos a la iglesia, y usted es la iglesia. Este es el recinto donde se congrega. Y cuando la gente sigue viendo un lugar físico como iglesia, está fuera del contexto. Entonces, si iglesia no es un lugar físico, ¿qué es iglesia? A la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Éfeso, capítulo 5, versículo 23. Pero antes venga al versículo 23, pero del capítulo 1. Efesios capítulo 1, 23. Mire lo que dice desde el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Está hablando de Jesucristo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora sí, 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Los que reconocen a Jesucristo como Salvador.
Si Jesucristo es tu Salvador, es posible que tú seas iglesia de Jesucristo. Hoy los hombres se ufanan de tener cobertura de hombres. ¿Y será que tienen la cobertura de Cristo? Hoy la pelea denominacional es, ¿y tu cobertura quién es? Pues la Biblia me dice que mi cabeza es Cristo, yo no necesito hombres. Que tengo un mentor, un tutor, alguien con el que comparto mis inquietudes, mis dudas, amén. Pero mi cobertura no es un hombre, mi cabeza es Jesucristo si soy iglesia. ¿Aló? Entonces, característica número 1 de la iglesia de Jesucristo: la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros decimos ser iglesia y no contamos con la cabeza. Está desmembrada la iglesia. Cada uno quiere hacer lo que quiere, cada uno piensa lo que quiere, cada uno opina lo que quiere, cada uno dice lo que quiere. Y que sí que cuesta ser sometido a Cristo, no a hombres. El que nunca se ha sometido a Cristo es imposible que se someta a hombres. El que está sometido a Cristo no tiene problema con ningún hombre. Aún aunque el hombre esté equivocado, guarda silencio y va a su cabeza. Señor, tú que eres la cabeza, creo que este está confundido y está hablando cosas que no son. Ayúdale. Y la cabeza viene y trae orden. ¿Usted qué anda hablando? Y lo corrige. Cuando tú pones tu confianza en los hombres, nunca vas a poder estar en Cristo. Segunda característica de la iglesia de Jesucristo, Efesios 5:23. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Y la segunda característica, entonces, la iglesia es el cuerpo. Y la segunda característica, la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Entonces, si yo soy el cuerpo, tengo una cabeza. Y si hay una cabeza, el cuerpo obedece. ¿Por qué hay conflicto en el día de hoy en sometimiento a autoridades humanas en nombre de Dios? Porque cada uno quiere interpretar este libro como quiera. Yo les decía, si usted sienta a 1000 pastores a interpretar este versículo, 1000 pastores te darán 1000 interpretaciones diferentes. ¿A cuál le creemos? Y ahí fue donde Pablo dijo: ¿ustedes qué les pasa? ¿Por qué unos dicen que son de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo? Y ustedes no son ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Cefas, porque ni Apolo, ni Pablo, ni Cefas murió por usted. Fue Jesucristo el que murió por usted. No diga que usted es de Camino de Vida Plena, de Manantial, de Avivamiento, de Carismática. Ninguna de esas denominaciones murió por usted. Usted se congrega allí, pero usted es iglesia de Jesucristo. Y hoy hay mucho orgullo denominacional. De por sí una denominación no se habla con la otra. De por sí, no. ¿Por qué? Porque es que yo sí tengo la verdad. Yo soy el pastor ungido. Yo soy el único que interpreta esto correctamente. Todo el mundo está equivocado. Ya se equivocó, porque el único que interpreta bien eso es el Espíritu Santo. Al que es humilde, al que saca de aquí sus pensamientos y puede colocar la palabra de Dios acá. Ese es iglesia. Tercera característica, Efesios 5:24. 5:24. Mire lo que dice allí 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Tercera característica, la iglesia está sujeta a Cristo. Era el ejemplo. Dígale a su pie que vaya a trabajar con una de sus manos y el otro cuerpo déjelo durmiendo. Imposible. Pero sí le voy a mostrar una división. Su cuerpo puede estar en un lugar y usted en otro. Y ahí es donde está dividida el hombre, la iglesia. ¿Sí? Hoy en día hay muchas congregaciones sujetas a hombres y no a Jesucristo. Porque iglesia es mucho más allá que depender de hombres. El día, escuche esto, que un hombre quiera dirigir tu vida, dejarás de ser iglesia de Jesucristo. Cuando tú dejes que tu vida la dirija un hombre, dejaste de ser iglesia de Jesucristo. De por sí los ministros estamos no para guiar, sino para perfeccionar. Porque el que guía a la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios.
Cuando tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que venir a un carnal. ¿Y qué tal que ese carnal sea bien carnal? No porque sea mexicano, sino porque sea carnal. En México le dicen a los carnales, carnal es amigo, ¿no? En México es muy normal que hola carnal, están diciendo hola amigo. Usted sabe que decir aquí hola carnal es decir hola pecador. Sí, aquí en Colombia, vaya la aclaración, si están conectados mis hermanos en México, aquí decir carnal es, en el lenguaje cristiano y de la palabra, es decirle hola pecador. Sí, entonces tenga cuidado con eso. Entonces, cuando usted, escúcheme iglesia, cuando usted no es dirigido por el Espíritu Santo, sino que tiene que buscar dirección directa y propia de hombres, usted no es iglesia. Otra cosa es que yo pida una asesoría. Y entonces este hermano me dice esto, y este hermano me dice esto, y este hermano me dice esto, y mi esposa me dice esto, y mi hija me dice esto, y yo me vengo donde él, reposo, y él me dice cuál es la verdad. Él, no los hombres. Pueda que lo que me dijo aquel hombre o mi esposa o aquel lo confirme Dios. Lo confirme Dios. Pueda que lo confirme. ¿Sí? Pero la dirección verdadera es esta. Por eso dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuarta característica de la iglesia de Jesucristo, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Cuarto, esta es tremenda. El único que ama verdaderamente la iglesia es Jesucristo. ¿Cuántos? ¿Quién es iglesia aquí? ¿Quién es el único que le ama? Seguramente Cristo va a hablar, va a amar aquí este muro que se lo hicimos tan bonito. Ay, Pastor Martín, me gusta el muro, lo amo. Él ama al pecador que se arrepiente. Él ama al pecador que lo busca. Él ama al pecador que le pide dirección. ¿En dónde estás buscando el amor? La verdadera iglesia de Jesucristo encuentra su amor en su Señor, en su Salvador. Por eso cuando alguien busca amor en hombres antes de haberlo encontrado en Cristo, siempre va a sufrir. El hombre que busque amor en una mujer antes de haberse sentido amado por Cristo va a sufrir toda la vida. La mujer que busque el amor en un hombre antes de ser amado por Cristo va a sufrir toda la vida. Esos matrimonios tradicionales que dicen llevamos 50 años, pero de aguante, mamita. Que si usted hubiera querido hace tiempo hubiera salido corriendo de ahí. Mire, mujer, no fue su marido el que murió en la cruz por usted. Mire, hombre, no fue su esposa la que murió por usted. Iglesia que verdaderamente está en Cristo, vive el amor de Cristo, aunque las cosas no le salgan bien, aunque las cosas no estén bien. Esa iglesia vive el amor porque yo soy de Cristo. ¿Sí? Él se entregó por mí en la cruz. Quinta característica de la iglesia de Jesucristo, Efesios 5:26. ¿Para qué se entregó Él? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquel que es iglesia es santificado y purificado solo por Jesucristo, por medio de su palabra. Y aquí sí que se cae en horrores. Se le dice a la iglesia, usted es iglesia de Jesucristo, sí. Ahora vamos a tal lugar y hágase un bañito para que usted quede limpio. Estoy hablando espiritualmente. ¿Sí? Hay muchos eventos eclesiales que no son más que negar el poder de Dios. Mucho activismo religioso en congregaciones que, siendo usted iglesia, le descontextualizan a Jesucristo porque lo llevan a hacer una cantidad de payasadas
con las cuales le dicen: usted va a ser libre. Y a eso le llamaron actos proféticos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando alguien le adjudica a un evento específico la santificación y la purificación, es tremendo. ¿Sí? Hay eventos donde a la gente le colocan una cruz aquí, una cruz, y le dicen: escriba aquí en el papel todos sus pecados, todas sus cosas. Sí, le colocan música de fondo, los ponen a llorar y luego dice: tráelo a la cruz de Jesús. Luego es que a Jesucristo le quedó grande llevarte a su cruz. O te meten en un lugar oscuro, te apagan la luz, te dan una vela y dice: enciende una luz. Yo hice todo eso. Yo hice todo eso. Por ahí hay gente que me dice: pastor, ¿cuándo vuelve a hacer encuentro? Gracias a Dios, nunca. Ya desperté. ¿Sí? ¿Quién es el que santifica la iglesia? ¿Quién es el que la purifica? ¿Cómo? Por la palabra. Entonces, cuando usted empieza a llevar a una persona allá, que a una cruz, que a el agüita, que a la montañita, que al acto profético, que haga esto, que haga, la gente se sale de la palabra y vive momentos emocionales, se emociona. Estoy delante de la cruz. Y luego va el marido y les muestra la verdadera cruz y se vuelven otra vez fieras. ¿Cuál cruz? Si el que viene a la cruz de Jesús, su carne muere. El que no es llevado por hombres, sino por el Espíritu Santo, su carne muere. ¿Usted quiere saber si vino a Cristo o no? Su carne está crucificada con él. A usted le meten un cachetadón y usted pone el otro. Hay gente que dice: eso es metafórico, eso fue con él. No, aquí no. Yo soy manso, pero no menso. Usted no es iglesia. Usted no es iglesia. Punto 6. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Para qué la purificó él mismo? ¿Para qué es su cabeza? ¿Para qué él es el dueño de la iglesia? Mire este versículo: para presentársela a sí mismo. Ahí no dijo: mi iglesia para que Martín les presente quién soy yo, para que el apóstol presente. No, él es el que se presenta a la iglesia. Mire cómo lo entendí. Yo estaba en el barro, yo estaba en el lodo, yo estaba enterrado en las tinieblas, y él, Jesucristo, me sacó de allá, me lavó, él me lavó, él me limpió, él me dejó libre de inmundicia, él me vistió, y él mismo me dice: tú eres mi esposa, Martín, no ningún hombre. Él es el que se presenta a sí mismo a la iglesia. No es un hombre el que presenta a Jesucristo. Él no necesita intermediarios, ni rituales, ni una cantidad de cosas que nada tienen que ver con iglesia. Hoy hay mucha gente en congregaciones de título católico, evangélico, mormón, de toda clase, que están haciendo es una cantidad de rituales y no están congregados como iglesia, porque cuando una iglesia se congrega, el centro de esa congregación es la palabra de Dios, no palabra de hombre. ¿Estamos aquí? Entonces, la característica número 6: es Jesucristo mismo quien prepara su iglesia. Él mismo se la presenta como su iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa. La iglesia es santa. ¿Cómo la iglesia? No santurrona. Una cosa es la santurronería, el santerismo, que es brujería. Santerismo es creer en imágenes.
Santurronería es asumir actitudes externas pensando que está internamente santo. Son actitudes externas, netamente externas, que nada tienen que ver con santificación. Ejemplo, vestiduras específicas. Dios no dijo ahí que la iglesia se tenía que vestir de ninguna manera específica, con pudor. Que la mujer no ande provocando, mostrando. ¿Sí? Pero ahí no dijo que tenemos que andar con túnicas, con sotanas, con alpargatas, con no. Entonces, aquellos que tienen vestiduras especiales y que por esas vestiduras se hacen llamar iglesia, no han leído la Biblia. No han leído la Biblia. Aquel ministro que por un traje especial se hace llamar ministro de Dios, no ha leído la Biblia. No es por un traje. No es por un traje. Esas vestiduras eran del antiguo pacto. Las vestiduras, las borlas, aquí, todo eso, ¿sí? Hoy el sacerdote con el clérigo, el cura. Sacerdotes somos todos aquellos que estamos en iglesia como Jesucristo. Pero entonces hay gente que al día de hoy en la iglesia que se hace llamar iglesia verdadera, iglesia evangélica, que se parecen payasos. Pero es que hay gente que dice: es que me voy a vestir de blanco porque Dios me dijo que la santidad que tengo adentro se debe ver afuera. Confundidote. Y hay otros que también piensan y empiezan a hacer unas cosas y a vestirse de cierta manera. Y es cuando caen en ¿qué? Eso se llama nueva era. Esa es la nueva era. Que se visten del color amarillo. Hoy estás de rojo. Estás de morado. Uy. Estás de azul. Y la gente dice: si me he visto de amarillo, si me he visto de azul. Hombre, bájese de esa ignorancia. Que la iglesia no es por vestiduras. La iglesia es por santidad. ¿Con qué versículo te vestiste hoy? Con uno. ¿Está en peloto? Entonces es Jesucristo mismo, característica 6, quien prepara su iglesia. Y Él mismo se la presenta como una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Que se lo explique el Espíritu Santo. Sin mancha, sin arruga. Manchas de odio, manchas de pecado, arrugas de argumentos, arrugas de vicio, arrugas de inmundicia, arrugas de odio, arrugas de religiosidad. No, es una iglesia gloriosa, que lo primero que dice: soy pecador, lávame con tu palabra, Señor, y preséntate delante de mí. ¿Sí? Hay gente que en sus oraciones de la madrugada medio abren el ojo: ya estás ahí, Señor, yo quiero ver tus rizos dorados, déjame ver tu túnica blanca. Deje de comer frijoles de noche. Es verdad, nosotros ya no estamos en ese tiempo. De por sí, si el Rey de Reyes y Señor de Señores se quiere revelar física y visiblemente a alguien, lo hará con alguien, entiendo yo, con mucha madurez espiritual, que ni va a salir a hacer un escándalo, ni a armar una falsa doctrina, ni a hacer todo lo que han dicho los que dicen que se les apareció Jesucristo. Muchas congregaciones cambiaron la santa palabra, que porque Jesucristo se las apareció y les dijo: ahora escriba esto, y esto es lo que ahora es. Y a partir de ahí han tenido un respaldo financiero, y dicen que porque tienen respaldo financiero fue Cristo quien les habló. No han leído capítulo 4 de Mateo ni capítulo 4 de Lucas. Satanás también le dio permiso a Dios de entregar cosas materiales a los que le adoren. Ser iglesia no es por lo que tengas. La iglesia no tiene estrato social. La iglesia no. En una misma iglesia deben haber personas con alpargatas. Pero hoy aquí en Colombia, en Bogotá, tenemos iglesias de estrato 0, 1, 2, 3.
cada uno se acomoda. ¿Sí? Aleluya, Señor, te adoro. Al otro, sí, su merced, yo te adoro. A ambos los ama el Señor. Por ambos murió. No es más iglesia allí el que llegó con Mercedes-Benz que el que llega ahí con la motico, con la bicicleta panadera y la cuadra. Por ambos murió el Señor. No quiera ser iglesia, no piense que no es iglesia porque no tiene, o que sí es iglesia porque tiene. La iglesia verdadera no tiene estrato social. Somos iguales. Él con su sangre nos limpió. No se preocupe tanto por la apariencia. Esté limpiecito. Dígale al que esté al lado, esté limpio, hermano. Dígale, limpio, limpio. Limpio, eso es otra cosa, ¿verdad? Séptima característica, Efesios 5:29. Séptima característica, Efesios 5:29 dice así la palabra de Dios. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Jesucristo es quien sustenta y cuida a su iglesia. ¿Quién te sustenta? ¿Quién te cuida? ¿Listo? Entonces, ¿por qué andamos con una cantidad de cosas que no son? ¿Por qué piensas tú que es tu trabajo, tu esfuerzo? ¿Cómo te sustenta? Porque tienes salud física. Porque con esa salud te abrió una puerta laboral en un buen empleo. Y porque mensualmente te da una remuneración. Ahí te está sustentando. Sea agradecido con Dios. ¿Cómo te cuida? Dios mío, ¿de cuántas no te ha librado y me ha librado? ¿Cuántos pueden decir amén? Él es el que nos cuida. Él es el que nos cuida. Le aseguro que te ha cuidado de muchas. De muchas. Porque Él cuida a su iglesia. Entonces, el que sabe que es iglesia no tiene que andar 2 horas reprendiendo a los demonios que supuestamente lo van a matar afuera. Él vive como iglesia. Él camina como iglesia. Él se mueve como iglesia. Tú me cuidas. Se presentó un inconveniente. ¿Por qué y para qué lo permites? ¿Qué tengo que aprender? ¿En qué me estás ejercitando? Señor, ya se metió el demonio, se me pinchó el carro y yo que voy de afán. ¡Fuera, Satanás! Cambie la llanta y dele gloria a Dios. Hoy la falsa iglesia le echa la culpa de todo al demonio. ¿Usted quiere ver a alguien que no es iglesia? Vive culpando a Satanás de todo. Que no es iglesia, vive culpando a Satanás. Ay, es que el demonio, es que el demonio. Y entonces usted no es la esposa de Jesús. Porque un hombre no quiere que le toquen a su esposa. Cristo no deja que nadie le toque su esposa. Actúe como esposa de Jesucristo. Actúe como esposa de Jesucristo. No actúe más como demonio. Yo soy tu esposa, me acaban de manosear. Baja. Señor, soy tu esposa. Trabajo. No me está alcanzando. No despilfarre más. Porque él sí es un esposito no consentido. Él no es de Hello Kitties. Te amo. Te quiero. Él ama corrigiendo. Él ama enseñando. Él ama disciplinando. Él ama mostrando el camino. ¿Y sabe cómo te ama? Se cayó. Levántese pues, que usted es mi esposa. Y mi esposa es fuerte. Mi esposa es esforzada. Mi esposa es valiente. Mi esposa sufre. Mi esposa gime. Mi esposa todo lo puede. Porque es mi esposa, dice el Señor. Aló. ¿Cómo vamos a decir que somos iglesia si ante cualquier cosita armamos que boroló? La esposa sabe dónde debe andar. La esposa sabe hablar. Porque respeta a su esposo. La esposa nunca hace quedar mal a su esposo. Y ahora aplique Proverbios 31, 13 al 31. La esposa es sabia. ¿Es qué? ¿Qué más es? Edifica. Es esforzada. Trabaja. Va y trae de lejos. Los hijos de la esposa no aguantan hambre, no aguantan frío. Los hijos de la esposa le dicen bienaventurada. Ese pueblo que debe ser hijo de la esposa debe decirnos a nosotros bienaventurada. Pero usted le debe una vela a cada santo en las tiendas de su barrio. Ya tiene que ir a fiar a otro barrio.
Efesios 5:30. Es la octava. Dice, porque somos miembros. Dios mío, mire esto. A mí esto me estremeció hace 3 días que empecé a memorizar esta. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque decir que soy iglesia es decir que soy hijo, dueño y esposa del que todo lo tiene, del que me cuida, del que me sustenta, del que me sana, del que me libera, del que siente lo que yo siento. Él siente lo que tú sientes. Él siente lo que tú sientes. Por eso en algunos momentos en que una mujer va a parir, a veces nos deja sentir a los hombres lo que ellas sienten, para que nos demos cuenta que Él también siente lo que nosotros sentimos. ¿Sí? ¿Cuál es la octava característica? Escúchela. La iglesia es cuerpo, carne y huesos de Jesucristo. Pero es que hay gente que se queda consintiendo su verdadera naturaleza y en nombre de Dios. ¿No los ha visto? Su merced, alcánceme ahí el diazepam, alcánceme ahí el percodán, alcánceme ahí el acetaminofén. En el nombre de Cristo Jesús, tú me sanas. Fármaco dependiente. Usted no es la esposa de Jesucristo, hermano. Háblele a Él como su esposa. Yo soy su cuerpo. Háblele como cuerpo cuando esté. Señor, te está doliendo una parte de tu cuerpo, ¿es que no siente? Entonces Él le dirá, es que usted no es cuerpo mío, por eso no siente. Sea cuerpo mío y a mí no me duele nada, aunque me estén crucificando. No confunda el dolor con la pereza espiritual. Y si todo está en la mente, ¿sabían que es la mente la que te dice que hay calor y frío? Y si Él es la mente de la iglesia, por eso Él dijo, el frío ni el calor te hará daño. ¿Por qué? Porque yo soy el que le digo a mi cuerpo qué siente, qué desea, qué piensa, qué hace, qué habla. Sea iglesia de Jesucristo. ¿Aló? Qué diferencia, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo es gloriosa, es poderosa. Pero a la iglesia también se le llamó, en todo el contexto del nuevo pacto, se le llamó cuerpo. Háblele como cuerpo. Edificio, háblele como construcción. ¿Sí? Señor, siento que se me va a caer el hogar. ¿Cómo así? Si usted es mi edificio, yo soy el dueño de este edificio, vamos a meterle refugio. No, ¿cuál meterle? ¡Ey! ¿Usted dónde está parado? Que mi edificio no se cae. Señor, mi vida se va a caer, mis finanzas se van a caer, todo se va a caer. Y si usted es el edificio de Jesucristo, ese edificio no se cae, no hay terremoto, no hay tsunami en el universo que lo pueda tumbar. Es el edificio de Jesucristo. Háblele como cuerpo, háblele como edificio, ¿sí? Háblele como templo. ¿Eh? ¿Cuántos se acuerdan que en la tradición católica sacaban a patadas a los perros? ¿No se acuerdan? Uy, un perro en la iglesia. En la iglesia. El templo de Dios no puede ser profanado por nadie. Háblele como templo. Señor, si tú moras en mí, ¿por qué hay esta porquería de pensamientos acá? ¿Por qué sigo sintiendo lo que siento? ¿Por qué deseo lo que deseo? Si yo soy tu templo. Si tu palabra dice que tú me limpiaste y que me hiciste santa sin mancha. Quiero que mire los que traen Biblia desde el 22 hasta el 30 en Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A partir de ahí, ¿con quién comparó Jesús la iglesia? ¿Con quién comparó Jesús la iglesia? Con un hombre y una mujer. Creo entender, y usted puede interpretar como el Espíritu le ilumine, que la primera y más sagrada iglesia de Dios es un hombre y una mujer. ¿Aló? ¿Qué es lo más sagrado para Dios? Un hombre y una mujer. Eso es lo más sagrado. Comparó su iglesia, la relación de él con su iglesia, con el matrimonio. Y mire lo que le empieza diciendo. ¿Están listos? Las casadas estén sujetas a sus. ¿Qué significa propio? Uno. Diga uno.
los hombres digan una. Ahí no hay término medio, ni homosexuales ni lesbianas. Ahí no dice las casadas estén sujetas a la muchacha que le gustó. ¿Quién dijo que Dios acepta el homosexualismo? Se le ama al homosexual, pero se rechaza el homosexualismo. Se ama a la lesbiana, pero se rechaza el lesbianismo. Aló. Se ama al pecador, pero se rechaza el pecado. Como siempre me lo predicó mi mamá. Se ama a la criatura, pero se aborrece lo que ha hecho daño a esa criatura. Aló. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Cuál es la primera exigencia para que una mujer pueda sujetarse al marido? Que se sujete al Señor. La estupidez más grande que puede cometer un hombre es casarse, Santiago, con una mujer que no se le ha sujetado al Señor. Juan David, Johnny, todos los que están aquí solteros, usted se llega a unir con una mujer que no es sujeta al Señor y se metió en la grande. Y hoy nadie entiende qué es ser sujeto. ¿Sí? Nadie entiende qué es ser sujeto. Entonces, para que un matrimonio funcione, el hombre, en vez de gastar toda la plata dándole joyas y bobadas a una mujer y ositos, vete y sujétate al Señor. ¿Qué es amor? ¿Verdaderamente tú quieres ser mi esposa? Sí, cásate con Cristo primero. Y usted, mujer, que tiene problemas en su hogar, el problema no es su marido, el problema es usted que no es esposa de Jesucristo. Sujétese al Señor. La mujer que se sujeta al Señor podrá sujetarse al marido, aunque el marido en un principio sea un patán, un gamín, un pecador. Esa mujer no vive ahí quejándose, Señor, mi marido, ay Dios mío, Señor, no. Esa mujer tiene el poder de Dios. Ahora mira el 23, ¿por qué le dicen casadas sujétense a sus propios maridos como al Señor? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros somos las cabezas del hogar. Él no dijo, el marido es más que la mujer. Él está diciendo, es la cabeza para qué se usa. Y entonces, hoy en día, para que esto se dé, el marido tiene que recurrir a la violencia y la mujer también a defenderse. La mujer tiene que defenderse. Y a veces esa defensa sale peor que el ataque. El marido es cabeza de la mujer. Aquellos matrimonios que pasan meses y años en el espíritu entenderán esta revelación. Eso no lo puede explicar ningún hombre. Una mujer que no ha pasado años con el Señor. Dije años, diga años. Diga años. Ay, me gustaste, yo también. Qué ojos, qué cuerpo, qué glúteos, qué no sé qué. Ay, casémonos. ¿Quién dijo que eso es matrimonio? ¿Quién se ríe por ahí? Ay, Giselle. Ya Cristo te lavó, tranquila. Sí, porque el marido es cabeza de la mujer. Amén, así, ese aleluya vale, Rodrigo. Así que como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido, la mujer cuando empieza a ver a su marido como cabeza, la gloria viene. Una persona me decía en estos días, pastor, si a su mujer la echaran del hospital, si ya no, su mamá no le pudiera ayudar y usted no pudiera nada, ¿usted seguiría amando a Jesús? Y yo siempre le dije, claro. Pero entonces yo me pregunté algo, yo dije, Señor, hay algo que en mi hogar nunca se ha presentado, y es la pelea por un bendito peso. Y solo esta noche, preparando esto, entendí algo con lo que honro a mi esposa hoy. Porque esta mujer siempre me ha honrado. Siendo ella la que más aporta financieramente para el hogar, ella permite que yo sea la cabeza que maneje lo que no trabajo. Y ahora entiendo por qué no falta un peso en ese hogar. Hay mujeres que pueden aportar más en un hogar.
que se creen muy financieras, muy administradoras, y lo único que hacen es humillar a sus maridos, cogerlos de acá. Muchas mujeres ya entienden por qué te esclavizas tanto y tu plata no alcanza. Dios respeta sus principios y Él dijo que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, pero a los que respetan los principios. Yo doy gracias a Dios por la esposa que me dio. Una mujer que de una u otra manera se levantó con temor de Dios. Una mujer que no le importa la plata, sino amar a Dios. Y eso es con hechos. Hoy mis niñas, hasta que ustedes no amen a Cristo, van a ser garrapatas al lado de esos pobres maridos. ¿Y usted sabe cómo se quita una garrapata? A patadas. Por eso muchas de ustedes son tratadas a las patadas, porque no honran a sus maridos. Así sea un vil sinvergüenza, así sea un patán y gamín, si usted tiene el amor de Cristo, usted puede domar a ese león. Usted puede amarlo. Usted puede amarlo. Hónrelo. No hay cosa más grande que doble un hombre que la honra de Dios a través de su mujer. No lo manipule más. Hónrelo. Respételo. Así termina el discurso del capítulo 5. Mujeres, respeten a sus maridos. No crean saber mucho. Siéntense solo por principio de sabiduría, si es que sabes más que él, que puede ser posible. Estamos aquí. Esposito, tengo esto para que presentemos delante de Dios, y tú como cabeza yo quiero que esto sea confirmado. Y el esposo, pues si no tiene más para dónde mirar, mi amor, aprobado está por el Espíritu Santo, hagámoslo. Porque uno como hombre sabe reconocer esas mujeres berracas que Dios ha levantado en estos últimos tiempos. Gloria al Señor por esas varonas, pero de nada sirve si no te sujetas y te humillas a ese hombre. Hay mujeres a las que Dios les dio grandes hombres y no lo saben valorar. Que no tenga que devolverte el patán que te rompió la cara. Porque cuando una mujer no tiene el Espíritu de Dios, no entiende lo que es el amor de Dios. No entiende lo que es el amor de Dios. Muchos hogares se destruyeron por haber quebrantado este principio. Por eso se destruyeron los hogares. Siga conmigo, mire lo que dice ahí. ¿Cómo sigue comparando? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? Ahí no está diciendo que sean esclavas ni que se dejen maltratar. Si usted empieza a caminar en el amor, ese marido no puede decir nada, mujer. Ese marido no puede decir nada. Si usted empieza a honrarlo, a respetarlo, a amarlo, a bendecirlo, si usted le entrega el dolor que hay en su corazón al Señor para que vea a Cristo en ese hombre, su hogar va a cambiar. Su hogar va a cambiar. No le pida más a Dios que cambie. Cambie usted. Cambie usted. Cambie usted. Cambie usted. Mire lo que sigue diciendo. Aquí no la pone a nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos casados hay acá? Mire lo que nos dice. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Tú nunca puedes tratar a tu esposa como tu papá alguna vez pudo haber tratado a tu mamá. Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Que nunca nosotros tratemos a nuestras esposas como nuestros padres trataron a nuestras mamás. Y si todavía hay pulmones llenos de oxígeno, hay tiempo para amarlas, hombres. Hay tiempo para amarlas. Quitémonos ese orgullo. A veces es bueno colocarse el delantal, Pedro.
A veces es bueno dar una vuelta por la cocina y lavar los trastos de la cocina, Pedro. Es ahí donde se crece, es ahí donde se bendice, donde nos quitamos ese título de hombres y podemos no solo llevar plata, sino sobre todo paz a un hogar. Paz. Paz. Eso es lo que necesita una mujer, paz. Y lo hablo castizamente con el respeto de toda la audiencia. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esta no es una palabra corrompida, esta es una palabra buena. Mire lo que sigue diciendo respecto al matrimonio, que es la iglesia verdadera. Dice allí adelante, vaya, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y yo soy testimonio que un hombre no sustenta una casa porque sea el que más plata trae. Un hombre sustenta a una mujer y una casa porque trae a Cristo a ese hogar. Así no gane. Yo creo que toda mujer levantaría su mano y diría: más que plata, yo quiero paz en este hogar. Más que cosas, a mí no me construya. ¿Para qué me hace todo eso? Hay gente que se ocupa por tener casas muy bonitas, pero no tienen hogares. Y tú, hijo mío, estás formando para tener un hogar. Así tenga que vivir en una chocita durante un tiempo. Una mujer necesita eso. Paz, comprensión, amor. Pero no amor de sentimientos. Amor verdadero. Ahí vamos a ver las verdaderas mujeres, ¿verdad? Pero ¿cómo empezó? ¿Empezó hablándole al marido? A la mujer. Porque la mujer sabia es la que edifica su casa. Porque implícitamente entre un varón y Dios hay una relación implícita y no es machismo. Donde cuando un hombre conoce a Jesús, le es más fácil entregarse totalmente. La mujer tiende a ser más religiosa. Sea sabia, mujer. Sea sabia. Amén. La pregunta hasta este momento sería: al día de hoy, ¿quién es iglesia? ¿Y cómo puedo ser parte del cuerpo iglesia de Jesucristo? ¿Cómo yo puedo ser parte? ¿Quién es iglesia? ¿Qué es ser iglesia? Y vamos a devolvernos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, porque ahí está la clave para ser iglesia. Desde el versículo 13. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire la primera pregunta que hace Jesús antes de establecer su iglesia. Es importante que los hombres sepan quién es Jesús. Y le preguntó a sus discípulos: aquellos, ¿quiénes dicen que soy yo? Ellos dijeron: unos de ellos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros de esos dicen que tú eres Elías, y aquellos, esos que están allá en esa taberna, dicen que tú eres Jeremías, y esos que están en la plaza mercado dicen que tú eres un profeta. Y se voltea a Jesús y dice: a mí no me importa lo que los demás digan y crean de mí. Yo quiero saber, ¿quién dices tú que soy yo? Y aquí empieza el primer principio para ser iglesia. ¿Sí? Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hoy día grandes multitudes dicen saber quién es Jesucristo. ¿Sí le conocerán en verdad? Hoy Jesucristo usted lo ve en todo lado. El nombre de Jesucristo todo el mundo lo nombra. Un ladrón antes de robar lo invoca. Hoy todo el mundo habla de Jesucristo. Y mire la respuesta, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta en ese tiempo era causal de muerte, era una blasfemia ante las creencias judaicas fundamentadas en la ley. ¿Cómo iban a llamar Dios a un carpintero? Hoy es muy fácil decir Jesucristo. Hoy todo el que está en necesidades nombra a Jesucristo. Hoy todo el que está en problemas nombra a Jesucristo. Pedro nombró a Jesucristo sabiendo que eso era una blasfemia, sabiendo que eso era una herejía, sabiendo que eso era un carpintero. Era un carpintero. Y Pedro le dijo: tú eres el ungido, el Cristo, Krishna, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo llama bienaventurado a Pedro por la manera que le respondió. Entonces la iglesia tiene una manera específica de hablar. Sí. Le llamó bienaventurado. Dijo: bienaventurado eres por lo que acabas de decir. Sí. Y afirmó lo siguiente: eso que tú dices de mí no te lo enseñó ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí está la clave de la iglesia verdadera. ¿Tú por qué nombras en tu boca a Jesucristo? ¿Quién te lo enseñó? Los que no conocen a Jesucristo son los que más presumen de conocerlo y más hablan de él. Una persona que habla mucho de Cristo. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 45. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Vamos a ir al contexto de ese día. A este momento han pasado más de 2 años Jesús con sus discípulos. ¿Quién es Jesús? La palabra. Pedro ha pasado 2 años con la palabra, o 3 años con la palabra. Como ha estado 3 años con la palabra, caminando con la palabra, durmiendo con la palabra, comiendo con la palabra, bañándose con la palabra, viviendo con la palabra, el Padre le enseñó sin que él se diera cuenta. Y cuando él, hecho hombre carne, le dijo: ¿quién soy yo? Usted es Cristo, el Hijo de Dios. Porque estaba lleno de esa palabra, porque estaba con él, porque vivía con él, porque compartía con él, porque dormía con él, porque se bañaba con él, porque estaba con él. Aquel que pasa tiempo con la palabra, el Padre lo enseña y lo trae a su Hijo, para que luego el Hijo lo lleve al Padre. ¿Aló? Yo vengo a la palabra para ser enseñado por Dios, y cuando soy enseñado por Dios, Dios me trae a su Hijo, y luego su Hijo, por su Espíritu, me revela al Padre. No por la enseñanza de hombres, no doctrinas de hombres, que apologética, que escatología, que profecía, que aquí, que tú estás llena de argumentos de hombres, tanto que tu cabeza te rechaza los versículos de la enseñanza pura y santa de Dios, y le vives colocando argumentos. Y eres tan cobarde que ni siquiera te paras delante de Dios para decir: soy yo la perezosa, y pones a otros. Hay gente muy perezosa espiritual, muy perezosa,
y piensan que ser enseñados es tener conceptos racionales e intelectuales de la palabra. Usted sabe qué significa humillarse delante de Dios. No es doblar rodillas, no es llorar. Humillarse es decir: renuncio a lo que yo creo que es, me coloco un santo versículo y muéstrame qué es. Pero llevo un mes, pues siga, un año, siga. ¿Hasta cuándo? Por siempre. Y si no te explicó nada, era porque no había nada que explicar. Viva. Todo el mundo quiere tener la explicación perfecta, quiere decirles qué significa esto. Yo soy el maestro de la palabra y le voy a enseñar. Dios prohibió enseñar a los hombres quién es Él. Está contra Dios el que le enseña a la humanidad a Dios. Ese es el nuevo pacto. Y ninguno enseñará a ninguno, dijo el Señor, en mi nuevo pacto. Porque todos me conocerán. Por eso, como ministro, para no meterme en problemas con Dios y respetarle su proceso, me toca apartarme de muchos de ustedes y guardar silencio ante muchas preguntas de ustedes. Porque la respuesta no la tiene un hombre, la respuesta está en su corazón, en su espíritu, en su mente, llena de la palabra de Dios. Deje de buscar hombres, hereje. Los hombres nos edificamos. ¿Te estoy edificando con la exposición de esta palabra? ¿Sí o no? Pero esta no te da crecimiento. Esta te edifica para que usted venga a la leche espiritual no adulterada, se la coloque aquí y crezca en el espíritu. Y esa no se conceptualiza, esa no se razona. ¿Sí? Dese cuenta que Pedro simplemente le dijo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, punto. Y dese cuenta que allá le dijo: escrito está por los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Cómo enseña Dios a su pueblo? A través de su palabra, no de doctrinas de hombres. Hoy hay mucho instituto bíblico, mucha escuela bíblica, mucha escuela teológica, mucha escuela de no sé qué, y el maestro y el supermaestro y la divinidad. ¿Y Dios dónde quedó? Puros libros de hombres. Y no se está llevando la iglesia a lo que Él dijo en su palabra. El pueblo debe ser enseñado por mi Padre a través de su palabra. Porque la gente quiere cada vez razonar más la palabra y no colocársela pura. Eso es como usted que cogiera un churrasco y en vez de comérselo, empezar ahí a desmenuzarlo. A ver, esta es una fibra de no sé qué, si sé cuándo, y bótela para allá. Este hierbo aquí, esto es la grasa, aquí, ya. ¡Coma, hombre! Deje razonar esa palabra. Por eso lo voy a decir en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Se está transmitiendo en vivo y en directo y queda grabado para la gloria de Dios. Muchos que hoy se hacen llamar maestros de la palabra no son más que engañadores que le han robado al pueblo el privilegio de venir a la santa palabra. Cristo no escribió ningún libro y hoy los ministros andan por el mundo predicando a Jesucristo con la cajada de maletas de sus libros. No les puedo explicar todo, pero allá en la entrada mis asistentes, mi equipo espiritual de trabajo te va a vender el libro de cómo ir al baño, cómo comer, cómo vestirse, cómo matar pulgas, cómo darle de comer al perro, porque para eso es que sirven esos libros. Si esta santa palabra no te basta, tú no eres iglesia. La iglesia no necesita de más libros. La iglesia no necesita, la iglesia verdadera no necesita que nadie le diga a qué horas debe ir, a dónde debe ir. Y eso es lo que hoy son muchos ministros falsos, que le dicen a la iglesia: aquí, allá, esto, no, vaya a la palabra. ¿Cuántos capítulos tiene ya en su mente? Ninguno. Entonces, ¿qué quiere que yo le diga? Si así se lo diga, usted no lo va a obedecer. ¿A qué quiere que le diga qué? ¿Para venirme aquí a qué? ¿A aparentar conmigo? Yo soy un hombre, yo no soy Dios. A mí no me diga más que le arregle ni le solucione nada. Métase en la palabra y la palabra hará la obra en usted. Ahora, que al estar en la palabra sí podemos caminar de la mano, edificarnos, apoyarnos, levantarnos. Aló. Pero ¿quién es el que guía a la iglesia? El Espíritu
Espíritu Santo de Dios por la palabra. Y donde no hay palabra, no hay espíritu. Si la palabra no está ahí, ¿cómo te va a redarguir el Espíritu Santo? Por eso tenga mucho cuidado con esa gente que no tiene un solo versículo en su mente y anda viendo al Espíritu Santo, a los ángeles, a Dios y a Jesucristo por todo lado. Eso es peligroso, porque yo vi esas cosas fumando marihuana y estos no han fumado nada. ¡Qué peligro! Carlos Marx le llamó a eso el opio de la sociedad. La religión lo comparó con un vicio. Los pone a ver cosas donde no hay, a sentir cosas donde no son y a hacer cosas que no se deben hacer. Ese es el opio de la sociedad. Y un marxista lo llamó así, el que creó el comunismo, Carlos Marx. ¿Sí? Entonces bájese de esa nube, hermano. Colóquese la palabra aquí. Que si Dios le llega a regalar eso que llaman experiencias espirituales, eso es íntimo. Yo no he visto que un marido salga a publicar la intimidad que ha tenido con su mujer hace 5 minutos. ¡Ey, cuadra! A ver, salga por las ventanas. Ahí está, bueno, 1, 2. Le llaman a la policía. ¿Tu viejo está loco? Así es la relación con Dios. Es algo íntimo. Por eso esa gente que presume ser muy espiritual: pastor, apareció un ángel y me dijo, y te dijo, y nos dijo. A ver, ¿cuántos versículos tiene en la cabeza? Pastor, era Dios. ¿En qué versículo va? Pastor, pues siga fumando eso. ¿Qué mujer vas a ser si no quieres meterte con Dios? ¿Esperar que cambie su marido? Si su marido no quiere nada con Dios. Entonces, su mamá no le va a orar siempre y su papá tampoco. Mire el versículo 18. Vuélvase a Mateo. Dios corrige al hijo que ama. Dios castiga al hijo que toma por hijo, para que no sea bastardo. Y yo también te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Jesús confirma primero a Pedro su identidad. Mire, cuando usted tiene revelación de quién es Cristo, usted tendrá revelación de quién es usted. Es mentira que usted sabe quién es usted si usted no sabe quién es Cristo. Mire, después de que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dijo, y ahora sí yo te digo que tú eres Petro. Le confirmó su identidad. ¿Qué le confirmó? Su identidad. Ser iglesia es saber quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Es haber encontrado el valor en mí sin tener que buscar valores agregados en las cosas ni en las personas. ¿Sí? Recuerde que este mismo, días después, ¿cómo lo llamó el Señor? Apártate de mí, Satanás. Cuando le dijo, Señor, no vaya a la cruz. Y este mismo lo negó estando a punto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí declara proféticamente quién es y cómo nace su iglesia. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que establece la iglesia en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Después de eso, entonces no podemos llamar esto el establecimiento de la iglesia, quizás siendo Pedro apóstol y Roma la central de una iglesia. Porque ahí se anuncia y él da, ¿qué? Da los principios para ser iglesia. ¿Cuál es el primer principio? Para ti, ¿quién es Cristo? Para ti, ¿quién es Cristo? ¿Quién te enseñó lo que tú sabes de Jesucristo? Eso que hablas de Jesucristo, ¿quién te lo enseñó? Si no ha sido Dios por medio de su palabra, ponga en duda que usted es iglesia, aunque le vaya bien en todo. ¿Sí? El mismo que le negó era el que le estaba diciendo por estar en la palabra. Mire, cuando usted viene a la palabra, su carne se va a rebotar
Y aunque hoy usted emocionalmente por estar en la palabra se sienta ya como en el Edén, en el paraíso, va a haber momentos que se va a sentir en los mismos infiernos. Pero no deje de meditar la palabra. No limite la meditación a la palabra para que se sienta bien o para que le vaya bien o para que todo salga bien. Usted esté como esté, permanezca en la palabra. Cuando le dijo, yo te digo que tú eres Petro, le estaba diciendo Petros. Petros es un pedazo de roca que se desprendió de la roca gigante. Como él oye la palabra, ¿se acuerda que allá en Pedro dijo, ustedes son rocas vivas? ¿Sabe qué significa roca viva? Que usted está desprendido de la roca firme que es Jesucristo, la piedra. Entonces es al primero que le dice, usted es una roca que se acaba de desprender de yo, que soy la roca. Dice, y sobre esa Petra traduce masa de piedra. De la roca salió algo. ¿Qué salió? Una revelación. Pedro le dice, tú eres Petros, que en el original griego es un pedazo de roca. No una roca, sino un pedazo. Entonces le está dando la identidad. Usted ya pertenece a algo o a alguien. ¿A quién? A mi Padre, a mí. ¿Sí? ¿Cuál era el sobrenombre de Pedro? No, Cefas, que en el original griego es Kefas, que traduce rocas, Cefas, Kefas. Qué importante es el nombre que usted le coloca a sus niños. El nombre determina la identidad de una persona. El nombre determina la identidad. La ignorancia de nuestros padres, la que quedó de reina, por eso hay tantas Paolas. Hay tantas. Dios le estaba confirmando como Jesucristo, tú eres Petro, tú eres un pedazo de roca. Y de ti salió un pedacito de roca, una revelación. Y esa revelación que salió de ti, te la dio mi Padre. Iglesia, según esto, es el que tiene la revelación de Jesucristo dada por el Padre, no por un pastor, ni por un cura, ni por un teólogo, ni por nadie. Y si tú no eres enseñado por el Padre pasando tiempo con la palabra, si tú no eres enseñado por el Padre pasando tiempo en la palabra, lo que tú sabes de Cristo no es revelación, es tradición, es creencia, es algo transmitido. El Señor nos enseña en su palabra, cuando establece su iglesia, que todo aquel que es enseñado por su Padre Dios recibe la revelación de Jesucristo, y es esa revelación íntima y escritural respaldada por su Espíritu la que nos hace miembros de su cuerpo y de su iglesia. Esa es la revelación. Por eso existe el orgullo denominacional. Yo soy de aquí, yo soy de allá. Ay, es que allí sí está el ungido, allí está el elevado, allí está. La cabeza de la iglesia es Jesucristo y Él es el único ungido. Que por su misericordia en los dones ministeriales a sus ministros de reconciliación del nuevo pacto, no aquellos que siguen haciendo cosas del antiguo pacto para meterlo en el nuevo pacto y tienen confundida la iglesia, trayendo que los diseños proféticos, pactos proféticos, cosas proféticas. ¡Ubícate! Estamos en el nuevo pacto. Déjese enseñar por el Padre, pase tiempo con el Padre. Por eso llega tanto profeta falso a las iglesias a prometer una cantidad de cosas y a decir una cantidad de barrabasadas. Ya Cristo vino, y profeta es todo aquel que predica y habla la palabra de Dios. Ese es profeta. Porque profetizar en el antiguo pacto, ¿qué era? Le decían profeta al que hablaba diferente a los demás. Dice el Señor, y todo el mundo, palabra de Dios. Profeta. Hoy todo el que habla la Biblia se le llama profeta.
Y todo el que gobierna su vida por la palabra que habla, se le llama rey. Luego los reyes no son los que gobiernan. Profeta es el que habla la palabra. Rey es el que la vive. Y sacerdote, el que le adora como sacrificio vivo. ¿No dijo que hizo una nación santa de sacerdotes, reyes y profetas? Sacerdotes, reyes y profetas en uno solo. Profeta cuando hablo la palabra, rey cuando la vivo, sacerdote cuando lo ministro, sirviéndole a otro para que sea también profeta, rey y sacerdote. Sacerdotes, reyes y profetas, linaje escogido por Dios, nación santa. Pero usted ni habla la Biblia, ni la vive, ni le sirve. ¿Cuál iglesia, su merced? ¿Cuál iglesia? Usted no habla la Biblia. Cuando digo hablar, no dije gesticular. Acá, usted no habla la Biblia en su mente. Usted no la vive porque no la habla. Y usted no sirve porque ni la habla ni la vive. Si usted tiene el pensamiento correcto, hablará la palabra correcta y vivirá la vida correcta. Este es el pensamiento correcto. Colóquelo acá. Colóquelo ahí. Colóquelo ahí. Colóquelo ahí. Colóquelo ahí. A mí me duele como pastor, le creo al Señor en el proceso, cuando Dios me permite pasar por lugares y ver la iglesia bobada ahí, dejándose programar por Satanás. Los veo uno por ahí sentado con un celular. Pero vino parado ahí. Señor, ten misericordia que esa mente, que ese ser interior, de ese que piensa que solo es un cuerpo, que venga a ti, Señor. Gente que vive volando por allá. Hay gente que vive volando en los negocios, en los problemas, en el pasado, en el futuro. Gente que vive volando en sus debilidades. Por eso Jesús dijo: vengan a mí los que estén cargados y trabajados y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligero. Yugo es dabar, palabra, enseñanza. Oiga, ¿qué es más fácil? ¿Estar pensando en un problema todo el día o estar con un versículo? Y oiga, se necesita un centímetro de mente para entender eso. Un centímetro. De por sí hay gente que ni siquiera es consciente de lo que piensa. La iglesia sabe lo que piensa. Y mire lo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? La muerte nos podrá rondar, pero no nos puede tocar. Sabiendo que morir no es que este cuerpo vaya al sepulcro. Morir es ¿qué? Ganancia. Y vivir es Cristo. Morir es ganancia y vivir es Cristo. ¿Por qué alguien llora cuando alguien muere? Porque sabe para dónde se fue. Usted cuando va a un verdadero velorio, a un verdadero ritual de llevar a una persona a partir, ahí ya no hay nada. ¿Aló? De esos shows que hacen. ¡Mamá! Ya no hay nadie. ¿Por qué no le habló cuando estaba en vida? Papá, ahí te traigo el mariachi que tanto te gustaba. ¿Por qué no lo trajo en vida? ¿Qué demonios estarán ahí metidos? Dura la vida, ¿no? De por sí, quiero terminar con esto. Cuando una persona despierta en el espíritu, lo primero que aprende es a saber quién le está hablando dentro de sí y en la otra persona. La mujer que diseñó Dios, ella sí sabe que es dolor y no le llora más a Satanás. Cuando llora, llora por gozo,
porque sabe que por difícil que sea su situación, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas. Entonces usted ¿qué parafernaria, demonios tiene ahí adentro revolcándole sus sentimientos para que le sigan teniendo pesar? Es que se ha confundido la iglesia. Hoy llaman iglesias a un club social. Le llaman amor a la idea que usted tuvo de amor, que gracias a Dios nunca nadie se lo dio, y que por la misericordia de Dios nunca se lo van a dar, para que no se engañe más. Estoy esperando el día de que yo sienta el amor. Métase un versículo y se va a dar cuenta que es amor. Me duele ver una iglesia que no quiera vivir como esposa, como cuerpo, como amada del Rey. Y es preferible que un ministro del nuevo pacto te hable un poquito duro en Cristo Jesús, y no que la vida te siga dando duro, no que la vida te siga maltratando, y no que tengas que conocer a Cristo en medio de dolor y sufrimiento. Qué confundidos estamos con el amor, qué confundidos. Como pastor yo tengo que respetarle el proceso a cada uno, pero en la mitad de ese callejón hay un perro que te va a morder muy duro, muy duro. Es mejor que no te metas a ese callejón. Es mejor.